Cuando Emma Johnson, de 22 años, la hija de una humilde criada, fue objeto de burla por parte del rico dueño de un hotel por tocar el violín en el vestíbulo, ella nunca imaginó que cambiaría su vida. Richard Walker, el poderoso magnate hotelero, se había burlado de ella descartando su talento como una mera fantasía. Pero lo que Richard no sabía era que Emma no era solo una chica cualquiera, estaba destinada a la grandeza. Al día siguiente, un visitante inesperado llegaría al hotel, un multimillonario con una oferta impactante que no solo silenciaría las burlas de Richard, sino que pondría el mundo de Emma patas arriba para siempre. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora, comencemos. El gran candelabro en el vestíbulo del lujoso hotel Beston brillaba con la suave luz dorada que proyectaba delicados patrones sobre los pisos de mármol. Emma Johnson, la hija de la joven criada, limpió cuidadosamente el mostrador. Su corazón se aceleraba al ritmo del violín que había estado tocando. Momentos antes, no era la primera vez que había colado algunas notas mientras estaba en el trabajo. Su violín era su único escape de la dura realidad de vida, pero hoy algo se sintió diferente mientras las dulces notas conmovedoras llenaban el aire. Notó a un grupo de huéspedes de un hotel de lujo riendo en la esquina. Sus ojos se movían en su dirección. Emma había aprendido a ignorar los susurros y las miradas, pero hoy se sentían más agudos, más cortantes de lo que sucedió. Richard Walker, el rico dueño del hotel, entró en el vestíbulo. Su mirada aguda escaneó la habitación como un halcón. Se detuvo cuando vio a Emma, sus labios se curvaron en una sonrisa con un aire de superioridad, se dirigió hacia ella, el eco de sus zapatos lustrados en el piso de mármol llenando el espacio. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz teñida de diversión, una criada tocando el violín. Miró a su alrededor asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Tal vez deberías dedicarte a la limpieza, las jovencitas violinistas no suelen venir de tu entorno. Los huéspedes cercanos rieron entre dientes, el corazón de Emma se hundió, trató de ignorarlo, concentrándose en su limpieza esperando que el momento pasara, pero Richard no había terminado. Te diré lo que dijo, su voz se volvió burlona. Tal vez tengas tu gran oportunidad si dejas de fingir ser alguien que no eres. Este es un hotel, no una sala de conciertos. Las manos de Emma temblaron y rápidamente dejó caer la tela que había estado sosteniendo sintiendo el aguijón de la humillación invadirla. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero se sentía diferente ahora que la había llamado públicamente. Se había burlado de lo único que la había mantenido en marcha durante todos los días difíciles, su música. Pero algo se agitó dentro de ella, no iba a dejar que la burla de Richard Walker la definiera. Había trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo y no importaba cuán rico o poderoso fuera. Sus palabras no podían quitarle lo que amaba. Emma respiró hondo manteniéndose erguida. A pesar del escozor en el pecho, se juró a sí misma en silencio que un día haría que él se arrepintiera de haberla subestimado. Lo que Richard Walker no sabía era que este humillante y doloroso momento era el catalizador de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Emma no iba a dejar que las crueles palabras del rico dueño del hotel fueran el final de su historia, era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Emma se despertó con el sonido de su alarma a todo volumen. El peso de lo que había sucedido el día anterior todavía se cernía sobre ella como una nube oscura mientras se vistió para su turno. No podía quitarse la sensación de que algo necesitaba cambiar. La habían llevado al límite, humillada frente a extraños y hecha sentir pequeña por alguien que lo tenía todo. Pero ya no se trataba solo de Richard Walker. Se trataba de demostrarse a sí misma que era más que la chica que limpiaba pisos y tocaba música para la diversión de los demás. Cuando llegó al hotel, la mezcla habitual de lujo y pretenciosidad la golpeó como una pared. El gran vestíbulo con sus pisos de mármol con detalles dorados y su elegante decoración parecía un recordatorio constante de todo lo que no tenía. Pero hoy Emma no iba a encogerse en el fondo, no iba a esconderse detrás de su trapeador y escoba. Tenía un fuego dentro de ella y por primera vez en mucho tiempo se sintió lista para luchar por lo que era suyo, su talento, sus sueños y su futuro. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera Richard Walker.
Sus zapatos lustrados hicieron clic en el suelo mientras se acercaba a la recepción. Emma se mantuvo erguida, su corazón latía en su pecho, pero su determinación era más fuerte que nunca. Tenía algo que él no sabía sobre algo que podría cambiarlo todo. Pero antes de que Richard pudiera siquiera hablarle, un elegante negro el coche se detuvo en la entrada del hotel. El conductor salió, abrió la puerta y salió un hombre que Emma nunca había visto antes. Era alto, vestía un traje a medida que gritaba riqueza. Su paso seguro llamó la atención de todos en la habitación. Caminó directamente hacia Richard y su conversación pareció mantener la atención de todos. Richard, el hombre dijo con voz firme y autoritaria, soy Nathaniel Graves. He estado escuchando mucho sobre su hotel, pero necesito verlo por mí mismo. Richard, que generalmente exudaba control, pareció desconcertado por un momento. Señor Graves, bienvenido. Estoy seguro de que quedará impresionado con nuestros servicios. ¿Hay algo específico que le gustaría ver? Nathaniel miró a su alrededor, escaneó el vestíbulo antes de finalmente decidirse por Emma. Había algo en su mirada, algo diferente. Se acercó a ella, su presencia innegable, y esta joven le preguntó a Richard cuál es su historia. Emma se congeló. ¿Por qué preguntaba por ella? Apenas lo había notado antes, pero ahora su atención estaba completamente en ella. Richard dudó antes de ofrecer una risita despectiva. Ella es solo una de nuestras empleadas. El perro de una criada, nada especial. Los ojos de Nathaniel se entrecerraron mientras miraba a Emma. Ya veo. Pero ella está tocando el violín. Dime más. Emma, todavía aturdida, no sabía cómo responder. Su corazón se aceleró y antes de que pudiera hablar, Richard intervino con una sonrisa satisfecha. Es inofensiva. Solo una chica con un pasatiempo. Nada más. Pero Nathaniel no se lo creyó. No lo creo por un segundo. Dijo que hay más en ella de lo que me estás contando. Emma, ¿lo era? Emma asintió tratando de calmar sus nervios. No sabía quién era este hombre o por qué le importaba. Pero su interés en su música se sentía diferente a todo lo que había experimentado antes. La humillación de ayer de repente parecía tan lejana como si un nuevo capítulo en su vida se abriera ante ella. Quiero oírte tocar, dijo Nathaniel con voz tranquila pero firme. Toca para mí, Emma, déjame ver lo que tienes. La multitud a su alrededor se quedó en silencio, incluso Richard, que había sido tan despectivo con ella solo unas horas antes, ahora parecía incómodo. Las manos de Emma temblaban mientras agarraba su violín, pero había una chispa de algo dentro de ella. Un rayo de esperanza que no había sentido en un largo rato. Mientras levantaba el arco hacia las cuerdas, Emma se dio cuenta de que este era su momento, no para Richard ni para nadie más sino para ella misma. Tocó con todo lo que tenía, cada nota imbuida del dolor y la determinación que había mantenido oculta durante tanto tiempo. El sonido llenó el aire rico y lleno de emoción y, por primera vez, se sintió realmente vista, y cuando la última nota quedó suspendida en el aire notó algo. Richard Walker, el hombre que la había menospreciado el día anterior, ya no era el centro de atención. Era Nathaniel Graves, el misterioso multimillonario que ahora la miraba con un nuevo tipo de respeto. Emma no tenía idea de lo que vendría después, pero por primera vez sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La sala se quedó en silencio después de que Emma terminó su actuación. La última nota permaneció en el aire por un breve momento. Se sintió como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Richard Walker, que había sido tan rápido en despedirla apenas unas horas antes, se quedó congelado, su rostro ilegible, pero Nathaniel Graves, el hombre que le había pedido que tocara, parecía sumido en sus pensamientos. Su mirada permaneció en Emma, su expresión cambiando de la curiosidad a algo más intenso. Bueno, Nathaniel, dijo, su voz rompiendo la quietud, debo admitir, no esperaba que tuvieras verdadero talento, Emma. No me extraña que lo hayas estado ocultando todo este tiempo. Emma, todavía agarrando su violín, sintió que su corazón daba un vuelco. Nadie le había hablado así nunca. Richard, todavía aturdido, finalmente encontró su voz. Nathaniel, estoy seguro de que no quieres decir. Nathaniel levantó una mano interrumpiéndolo. Quiero decir exactamente lo que dije. Emma, no eres solo la hija de una criada. Eres un artista y creo que es hora de que dejes de dejar que el mundo te diga quién se supone que eres. La cara de Richard se sonrojó de vergüenza, pero Emma apenas se dio cuenta. Su mente estaba dando vueltas por lo que Nathaniel había dicho. Una artista.
La miró antes de que pudiera responder. Nathaniel se giró hacia Richard. Quiero hacer una oferta. Dijo que su tono cambió a negocios. He estado buscando un nuevo violinista para mis eventos privados y creo que Emma es exactamente lo que necesito. Le pagaré lo que vale, mucho más de lo que podrías ofrecer aquí. La mandíbula de Richard se apretó. La idea de perder a alguien como Emma, alguien que no tenía ningún valor a sus ojos hace solo unas horas debía de ser insoportable. Pero Nathaniel no hecho me gustaría llevármela conmigo. Nathaniel continuó su mirada ahora de vuelta en Emma. Ven a trabajar para mi Emma, te daré la libertad de tocar música para vivir tus sueños, y me aseguraré de que estés cuidada en todos los sentidos. No más fregar pisos, te mereces más que eso. La respiración de Emma se quedó atrapada en su garganta. ¿Esto realmente estaba sucediendo ayer? Había sido humillada frente a un grupo de extraños. Pero ahora aquí estaba un multimillonario ofreciéndole una vida que apenas podía imaginar. Miró a Nathaniel, el hombre que le había dado un vistazo de algo más grande de lo que alguna vez se había atrevido a soñar. ¿Hablas en serio?, preguntó con voz temblorosa pero esperanzada. Hablo más que en serio. Nathaniel respondió, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Veo potencial en ti, Emma. Te han pasado por alto durante demasiado tiempo. No cometeré ese error. Emma no podía creerlo. Había trabajado durante años en ese hotel limpiando pisos, atendiendo a los huéspedes y tocando el violín en secreto. Pero ahora en un momento toda su vida estaba a punto de cambiar. Los ojos de Richard ardían de ira y Emma podía sentir la tensión en la habitación, pero no estaba dispuesta a que el miedo la controle más. Había trabajado demasiado y había soportado demasiado para dejar que alguien como Richard la defina. Lo pensaré, dijo su voz firme a pesar del torrente de emociones que la inundaban. Nathaniel asintió. Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda que la oferta sigue en pie, es tuya si la quieres. Mientras Nathaniel se giraba para irse, Emma sintió una extraña sensación de libertad invadirla. No estaba segura de qué pasaría después. Pero una cosa era segura, su vida nunca volvería a ser la misma. Richard se alejó furioso, pero Emma apenas se dio cuenta de que ya no era la misma persona que había entrado al hotel hacía apenas unas horas. Había visto un atisbo de lo que era posible, y ahora no podía dejar de verlo. La decisión que estaba a punto de tomar determinaría el resto de su vida. Ya no se trataba solo de tocar el violín, se trataba de elegir vivir para sí misma, para finalmente entrar en un futuro que se merecía. Pero lo que Emma no sabía era que la oferta de Nathaniel era solo el comienzo de algo aún más grande, algo que no solo cambiaría su vida sino las vidas de todos a su alrededor. Emma apenas durmió esa noche. La oferta que Nathaniel le había hecho resonó en su mente, repitiéndose una y otra vez como una canción de la que no podía escapar. Nunca había imaginado una vida como la que él le prometía: lujo, libertad y la oportunidad de finalmente ser reconocida por su música. Durante años había enterrado sus sueños bajo el peso de sus responsabilidades, pero ahora parecen tan cercanos, tan tangibles que podía sentirlo en la boca del estómago. La misma emoción que tenía cuando tomó el violín por primera vez cuando era niña, pero también había miedo de dejar atrás todo lo que conocía. El hotel, aunque había sido un lugar de humillación, todavía le era familiar, era donde había pasado sus días, donde había sobrevivido. ¿Cómo podía dejar esa vida atrás? ¿Podría realmente confiar en Nathaniel, un hombre que acababa de conocer, con su futuro? Pasó la noche paseando por su pequeño apartamento, su mente corriendo con preguntas. ¿Qué pasaría si ella no era lo suficientemente buena? ¿Qué pasaría si la oferta de Nathaniel era solo otra promesa vacía? ¿Qué pasaría si fallaba? Pero entonces recordó la mirada en los ojos de Nathaniel cuando la había visto tocar, el respeto, la creencia que tenía en ella. Por primera vez en mucho tiempo alguien la había visto como algo más que la hija de una criada, alguien la había visto como una artista, como alguien capaz de grandeza. La mañana llegó demasiado rápido y Emma supo que no podía posponer su decisión por más tiempo. Se vistió con la ropa sencilla que había usado durante años, la que se mimetizaba con el fondo, y se dirigió al hotel. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero la idea del futuro que la esperaba si daba el salto la mantuvo avanzando. Mientras caminaba por la gran entrada del hotel, sintió la mirada familiar del personal y los huéspedes caer sobre ella, pero hoy no se encogió, mantuvo la cabeza alta sabiendo que la persona que vieron ante ellos ya no era la misma persona que había entrado el día anterior. Ahora era alguien diferente, alguien que tenía una opción, alguien que podía cambiar su vida. Cuando llegó al vestíbulo vio a Nathaniel de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. En el momento en que se giró y la vio, su expresión se suavizó. Tenía esa forma de
Hacerla sentir que importaba era como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, pero en ese momento estaba completamente concentrado en ella. Emma dijo, su voz tranquila, pero había una urgencia detrás de ella. ¿Has tomado tu decisión? Tragó saliva con fuerza, su garganta seca, pero sabía la respuesta. Ahora había estado en ella todo el tiempo, enterrado bajo toda la incertidumbre y el miedo. Estoy lista, dijo, su voz más firme de lo que sentía. El rostro de Nathaniel se iluminó con una sonrisa, y por un momento Emma vio un destello de algo raro, una calidez que era completamente genuina. Él se acercó a ella, sus ojos nunca dejaron los de ella. Sabía que lo serías, él dijo, tienes el corazón de un verdadero artista, pero recuerda que esto es solo el comienzo, hay mucho más por delante de ti. Emma, vas a hacer cosas que nunca soñaste posibles. La certeza en sus palabras hizo que el pecho de Emma se apretara de emoción. No tenía idea de a dónde la llevaría este viaje, pero sabía una cosa con certeza: no podía volver a la vida que había conocido, no después de todo lo que había visto, no después de todo lo que había sentido en ese momento de música. No iba a dejar que el miedo la detuviera más. Justo cuando estaba a punto de hablar, una voz familiar irrumpió en sus pensamientos. Richard Walker apareció en la puerta del vestíbulo, su rostro tenso por la frustración. Emma, no seas ridícula, espetó su voz áspera, estás cometiendo un gran error, no sabes lo que estás. Alejándose de Emma, se giró para mirarlo, su corazón latía con fuerza, pero su resolución tan sólida como siempre lo había sido. No, Richard, dijo su voz tranquila pero firme, no me voy de nada, voy hacia algo que merezco. Richard abrió la boca para discutir, pero la mirada en sus ojos lo detuvo. No había vuelta atrás. Ahora podía intentar menospreciarla, intentar hacerla sentir pequeña otra vez, pero no funcionaría. Emma había tomado su decisión, había terminado de ser invisible. Nathaniel dio un paso adelante, poniendo una mano en el hombro de Emma. No se va a ninguna parte, Richard, ella ya no es tu empleada, ella es mía. El rostro de Richard se puso carmesí, pero no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y se fue furioso, su orgullo destrozado. Emma lo vio irse y por primera vez sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Era libre, pero esto era solo el comienzo. Emma no tenía idea de lo que vendría después, pero sabía una cosa con seguridad: finalmente iba a vivir por sí misma, no más esconderse, no más dejar que nadie le dijera quién era. El mundo la estaba esperando y estaba lista para asumirlo. Los días posteriores a la decisión de Emma se sintieron como un borrón, cada uno corriendo más rápido que la última vez que se alejó de la vida que conocía, su estrecho apartamento, la pequeña habitación de hotel donde había tocado su violín, y entró en un mundo de oportunidades inimaginables. Nathaniel cumplió su promesa, le había conseguido un puesto como violinista privada para sus eventos, y pronto Emma se encontró viajando a lugares con los que solo había soñado. Salas de conciertos, villas lujosas e incluso jets privados se convirtieron en su nueva realidad. Pero a medida que pasaban los días, la duda comenzó a apoderarse de la mente de Emma. A pesar de la emoción, no podía evitar la sensación de estar fuera de lugar. Estaba rodeada de personas que habían vivido vidas privilegiadas. A veces, se sentía como una impostora en este nuevo mundo. No era solo la riqueza, sino la forma en que la gente la miraba. Ya no veían a la hija de una criada, veían a un artista, pero también veían a alguien que no encajaba del todo con ellos. Nathaniel pareció notar su inquietud una noche. Después de una de sus actuaciones en un gran evento en Nueva York, la encontró sentada sola en un balcón mirando el horizonte de la ciudad. Las luces de la ciudad centelleaban abajo, pero Emma se sentía como si estuviera a 1.000.000 de millas de distancia. ¿Vale?, preguntó Nathaniel. Su voz se suavizó mientras se acercaba a ella. Emma se giró hacia él forzando una sonrisa. Estoy bien, solo pienso. Nathaniel se sentó a su lado, el aire fresco de la noche rozando su piel. No tienes que fingir conmigo, lo sabes. Emma suspiró, sus hombros se hundieron. Simplemente no sé si pertenezco aquí. Todos son tan diferentes. Han vivido vidas que ni siquiera puedo imaginar. Y siento que solo estoy fingiendo ser uno de ellos. No quiero decepcionar a nadie, pero no puedo quitarme este sentimiento. Nathaniel la miró con una expresión de complicidad. Lo entiendo, es difícil, especialmente cuando pasaste toda tu vida en un mundo diferente. Pero Emma, no tienes que ser nadie más que tú misma. No llegaste aquí fingiendo, llegaste aquí por tu talento. No dejes que nadie te haga sentir que no perteneces. Emma lo miró y por primera vez en mucho tiempo sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Nathaniel tenía razón, no había llegado aquí fingiendo, se había
Ganado su lugar paso a paso, nota a nota, la gente a su alrededor podía pensar lo que quisiera, pero ella sabía la verdad, había trabajado demasiado para dejar que la duda la definiera. Supongo que necesitaba escuchar eso, Emma admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Estoy tan acostumbrada a que me pasen por alto, a que me digan que no importaba. Es difícil confiar en que las cosas realmente podrían ser diferentes. La mirada de Nathaniel se suavizó. Importas más de lo que crees, Emma. Y no necesitas demostrarle nada a nadie, solo sigue siendo tú y el resto encajará en su lugar por un momento. Los dos se sentaron en silencio. El peso del mundo de repente se sintió un poco más ligero. La noche estaba tranquila. El único sonido, el zumbido distante de la ciudad debajo, Emma sintió una sensación de calma apoderarse de ella. El tipo de paz que viene de saber que finalmente estaba en el camino correcto. Las siguientes semanas fueron un torbellino de conciertos, entrevistas y eventos, cada uno más glamoroso que el anterior. Emma comenzó a encontrar su confianza nuevamente, recordando por qué había cogido el violín en primer lugar. La música no era solo una forma de escapar, era su voz, su forma de expresar todo lo que no podía poner en palabras y luego, una noche, justo cuando estaba terminando una actuación particularmente impresionante en una gala privada. En Miami notó algo diferente entre la multitud. Un rostro familiar. Richard Walker, que estaba de pie junto a la puerta, mirándola con una mirada de incredulidad como si no pudiera comprender del todo lo que estaba viendo. El corazón de Emma dio un vuelco. La última vez que lo había visto él había sido el que la despidió diciéndole que no era lo suficientemente buena, pero ahora aquí estaba él de pie en la misma habitación que ella presenciando su éxito. No tenía intención de confrontarlo, no esta noche, pero cuando la música terminó y comenzaron los aplausos, Emma no pudo evitar notar la forma en que sus ojos se detuvieron en ella cuando la multitud comenzó a dispersarse. Richard se acercó a ella lentamente como si no estuviera seguro de qué decir. Emma empezó en voz baja casi disculpándose. Yo nunca supe. Emma levantó una ceja insegura de si debería siquiera reconocer el nunca supe de que eras capaz de esto, dijo su tono una mezcla de asombro y arrepentimiento. No lo vi antes, pero ahora veo lo que me perdí. Emma sintió una oleada de emociones, pero mantuvo la compostura. Me alegro de que finalmente me veas como soy, dijo en voz baja su voz firme, pero no cambia nada. No soy la misma persona que era cuando trabajaba para ti y no voy a dejar que nadie me haga sentir pequeña otra vez. Richard se quedó allí sin palabras y Emma se dio la vuelta caminando hacia Nathaniel, que había estado observando desde el otro lado de la habitación. En ese momento Emma se dio cuenta de que la opinión de Richard ya no importaba. Ella había llegado tan lejos y nadie, ni siquiera las personas que una vez la habían rechazado, podían quitarle eso. Ahora estaba en su propio camino y nada podría detenerla de lograr todo lo que alguna vez había soñado.